Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos fans, tanto en Turquía como a nivel internacional, el debate entre el amor y la carrera de dos grandes estrellas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sé que muchos de ustedes están enamorados de su química en pantalla, y hoy vamos a explorar cómo esta relación en la vida real podría estar influyendo o, mejor dicho, ha influido en sus trayectorias profesionales. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este tema tan fascinante, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros análisis, debates y contenidos exclusivos sobre sus celebridades favoritas. Sería un placer tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho que analizar. Serkan Ayolu y Özge Gürel son, sin lugar a dudas, dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco. Desde que se conocieron y comenzaron a trabajar juntos en producciones que los catapultaron a la fama, como Kiraz Mevsimi, o Temporada de cerezas como la conocemos muchos, su química fue instantánea y palpable. El público conectó de inmediato con ellos, viendo en sus personajes una historia de amor digna de película. Y lo que comenzó como una ficción, pronto traspasó las pantallas para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante años hemos sido testigos de su relación, y algo que siempre llama la atención de los fanáticos es precisamente esa dualidad, cómo equilibra una pareja de actores tan exitosos su vida personal y sus ambiciones profesionales. Se apoyan mutuamente en sus carreras, o en algún momento, la intensidad de su amor ha supuesto un obstáculo, o quizás un impulso, para sus respectivos caminos profesionales. Este es el nudo gordiano que vamos a desentrañar hoy. Pensemos primero en el inicio de sus carreras y cómo se entrelazaron. Kiraz Mevsimi fue, sin duda, el punto de inflexión. La serie fue un fenómeno, y ellos se convirtieron en la pareja del momento. La química que compartían no era solo actuación, se percibía una conexión genuina que resonaba con el público. Este éxito, sin duda, les abrió muchas puertas. Sin embargo, también los encasilló, en cierta medida, como la pareja perfecta de la televisión. ¿Fue este encasillamiento algo que les benefició o les limitó a largo plazo? Es interesante observar cómo, después de Kiraz Mevsimi, ambos continuaron trabajando en proyectos individuales. Özge Gürel, por ejemplo, ha participado en series como Dolunay y Bay Jail, demostrando su versatilidad y capacidad para brillar en diferentes roles y con distintos compañeros de reparto. Por otro lado, Serkan Ayolu ha estado en producciones como Alka, y, más recientemente, la exitosa serie de Netflix Kvan. Ambos han demostrado que son talentosos por sí mismos, no solo como pareja. Aquí es donde surge la pregunta central de nuestro vídeo: ¿cómo influye el amor en su carrera? Una relación sólida y de apoyo mutuo como la que parece tener Serkan y Özge, puede ser un pilar fundamental para afrontar las presiones de la industria del entretenimiento. Las largas jornadas de rodaje, los altibajos de la fama, la constante exposición pública, tener a alguien que entiende este mundo, que comparte tus experiencias y te apoya incondicionalmente, puede ser un bálsamo. En este sentido, es muy probable que su amor haya sido un factor de fortalecimiento, permitiéndoles crecer profesionalmente sin las inseguridades o los conflictos que a veces surgen en relaciones de parejas del medio. Podríamos argumentar que al tener una base sólida en su relación, ambos se han sentido más libres para tomar riesgos en sus carreras. Por ejemplo, elegir roles que quizás no encajaban con la imagen de la pareja perfecta, o aventurarse en proyectos más complejos y desafiantes. Si uno de ellos hubiera tenido inseguridades sobre la relación, quizás habría dudado en aceptar proyectos que implicaran trabajar estrechamente con otras personas, o que requirieran largas ausencias. Pero al parecer han construido una confianza mutua que les permite apoyarse en sus proyectos individuales. Además, pensemos en cómo el público percibe esta relación. Para muchos fans, ver a Serkan y Özge juntos, tanto en la ficción como en la vida real, es una fuente de alegría y esperanza. Esta conexión emocional que han creado con su audiencia es un activo valioso. Aunque también existe el riesgo de que si la relación tuviera altibajos públicos, esto pudiera afectar negativamente la percepción de sus proyectos individuales. Sin embargo, hasta la fecha han manejado su relación con una discreción y madurez admirables, lo que, de nuevo, refuerza la idea de que su amor es un factor estabilizador. Otro punto a considerar es la sinergia que pueden generar como pareja.
Aunque ahora estén trabajando en proyectos separados, es innegable que el éxito inicial que cosecharon juntos sentó las bases para que ambos fueran reconocidos individualmente. El hecho de que la audiencia los recuerde con tanto cariño por Kiraz Mepsimi sigue siendo un punto fuerte en sus currículums. Y quién sabe, quizás en el futuro veamos nuevas colaboraciones entre ellos. El público estaría encantado. Sería ingenuo pensar que no ha habido momentos de tensión o de priorización. La vida de un actor implica sacrificios, y a menudo, las carreras exigen más tiempo y energía que la vida personal. Pero aquí es donde entra en juego la madurez de la relación. Si ambos entienden que el éxito del otro también es, en cierto modo, un éxito compartido, y si se comunican abierta y honestamente sobre sus ambiciones y compromisos, entonces el amor puede ser un potenciador de carrera, no un competidor. Podríamos especular que hubo decisiones profesionales difíciles. Quizás alguno de los dos rechazó un papel importante para poder estar con el otro durante un periodo crucial. O tal vez hubo discusiones sobre qué proyectos eran más beneficiosos para la carrera de cada uno. Sin embargo, dada la longevidad y solidez de su relación, parece que han logrado encontrar un equilibrio admirable. Su compromiso parece ser no solo el uno con el otro, sino también con el éxito profesional mutuo. Es importante también destacar que la industria del entretenimiento turca es muy competitiva, y las oportunidades pueden ser fugaces. Haberse apoyado mutuamente les ha permitido navegar estas aguas turbulentas con mayor seguridad. En lugar de ver al otro como un competidor por las mismas oportunidades, es probable que hayan actuado como un equipo, animándose mutuamente a perseguir sus sueños. Y pensemos en cómo se proyectan en redes sociales. Su relación, a menudo mostrada de forma privada pero también compartiendo momentos que denotan complicidad y afecto, genera una imagen de autenticidad. Esta autenticidad es muy valorada por el público y puede influir positivamente en la percepción de sus proyectos. No solo son actores talentosos, sino que también son personas que parecen tener una vida personal sana y feliz, y eso atrae. En resumen, y para ir aterrizando estas ideas, el amor entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel parece haber sido, más que un dilema entre amor y carrera, una poderosa fuerza complementaria. Su relación les ha proporcionado un ancla, un apoyo incondicional que les ha permitido crecer individualmente, tomar riesgos calculados y, sobre todo, mantener un equilibrio saludable en medio de las exigencias de Hollywood. Su química en pantalla, que se nutre de la conexión real, sigue siendo un factor importante en su éxito. Han demostrado que es posible amar profundamente y triunfar profesionalmente, construyendo carreras sólidas y una relación que inspira a muchos. En definitiva, hemos explorado cómo el amor puede ser un motor para el éxito profesional, proporcionando estabilidad, apoyo y un entendimiento mutuo que pocas personas pueden ofrecer en el vertiginoso mundo del espectáculo. Serkan y Ozge son, sin duda, un ejemplo de que el amor y la carrera no tienen por qué ser opuestos, sino que pueden ir de la mano, fortaleciéndose mutuamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Serkan Ayolu y Ozge Gürel? ¿Creen que su amor ha beneficiado o, en algún momento, ha supuesto un desafío para sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.